Protagonistas. 7 de la mañana, 6 minutos. Protagonista a esta hora, Adriana Arboleda. Ella es directora de la Corporación Jurídica Libertad. Esto a 21 años de esa operación Orión, allí en la Comuna 13, en el departamento de Antioquia, de la cual se han evidenciado múltiples irregularidades, vejámenes, crímenes contra jóvenes que hacían parte de la sociedad allí en Medellín. Adriana, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Señal de la Mañana. Buenos días, Juan José. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a esta mañana. Bueno, Adriana, hablemos un poco de todo ese trabajo que ustedes vienen haciendo desde la corporación para buscar que se esclarezcan todos estos hechos muy oscuros que ocurrieron allí en esa zona de la Comuna 13 en Medellín y en operaciones como esta, la Operación Orión. Sí, nosotros hemos venido trabajando desde el año, pues desde antes de las operaciones militares, pero luego seguimos acompañando a las víctimas. Hemos entregado informes a la JEP donde constatamos pues más de 36 operaciones militares entre los años 2002 y 2003 y todas las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa zona bajo la responsabilidad del general en retiro Mario Montoya Uribe, del general Leonardo Gallego de la policía, y pues como parte de todo este proceso hemos denunciado los centenares de víctimas de desapariciones forzadas que hoy constatamos que son más de 400 y muchas de ellas se cometieron justamente en el marco de la Operación Orión, que este año cumple 21 años. Y en el marco, digamos, de una estrategia de control militar del territorio por parte del bloque paramilitar Cacique Notivara. Entonces, digamos que ha sido todo un proceso de lucha para garantizar que se reconozcan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación. Director, hagamos un ejercicio de contexto. ¿Qué ocurrió en la Operación Orión? ¿Cómo fue la Operación Orión? La Operación Orión, que inició el 16 de octubre del año 2002, fue el corolario digamos, de una serie de operaciones militares y fue la entrada en vigencia de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue una operación donde participaron más de 1.500 hombres del ejército, de las fuerzas especiales, de la policía, de la Fuerza Aérea, que participaron alrededor de 7 batallones y que fue una operación que se diseñó y se implementó con el apoyo de los paramilitares. El mismo Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, ha testificado cómo días antes se planificó toda la operación, una operación donde toda la Comuna 13, una población de cerca de 134.000 habitantes en ese momento, fue confinada por espacio de 2 semanas. Hubo ametrallamientos, hubo desapariciones forzadas, hubo ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados en una estrategia que se mostró al mundo como una política para perseguir la insurgencia, pero que realmente tenía como fin consolidar el poder paramilitar en la zona y desplegar lo que fue toda esa estrategia de seguridad democrática, que básicamente era una política de control social, una política de persecución a la ciudadanía de graves violaciones a los derechos humanos para ejercer un control en los territorios en los cuales se favorecían pues la presencia paramilitar, pero también los intereses políticos y económicos de la extrema derecha de este país. Adriana, se habla de estos dos sectores, el de la Escombrera y el de la Arenera, como zonas donde habría restos humanos de personas consideradas desaparecidas, pero en el departamento de Antioquia esas zonas pueden ser muchas más. ¿Ustedes han podido detectar por investigaciones propias cuáles otras zonas, cuáles otros lugares del departamento de Antioquia estuvieron relacionadas con estos hechos como lugares donde fueron llevados cuerpos de personas fallecidas que hoy buscan todavía a sus familiares? Sí, mira, en la Antioquia es el departamento con mayor número de desapariciones forzadas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene un registro de alrededor de 24.000 personas solo hasta el año 2016, porque después de la firma del acuerdo de paz, pues se han dado otra serie de desapariciones.
Esos 25.000 víctimas de desapariciones forzadas hay que agregarles también las víctimas de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que también están desaparecidas. Nosotros en el marco de las medidas cautelares que hemos solicitado a la que lo hemos hecho como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, hemos señalado no solamente el tema de la Comuna 13, la Arenera, la Escombrera, sino también el tema de los cementerios, muchos cementerios, casi todos los cementerios del país han sido utilizados para llevar cuerpos no identificados de posibles víctimas. Está el caso de Dabeiba, que nosotros denunciamos y que pues dio la intervención que ya ustedes conocen por parte de la JEP en el cementerio Las Mercedes. En este momento también se está interviniendo el cementerio La Dolorosa en Puerto Berrío, se está interviniendo el cementerio de Puerto Triunfo y también ha habido acercamientos a la isla de la Tortura, allá mismo en Puerto Triunfo, que es una zona donde el bloque paramilitar del Magdalena Medio llevaba a las víctimas a torturarlas, a esclavizarlas y posteriormente asesinarlas y desaparecerlas. Y así tenemos a lo largo de todo el departamento identificados sitios, lugares donde de posibles enterramientos, pero sobre todo también, como les digo, una fuerte estrategia de llevar los cuerpos a los cementerios y por eso pues ha sido tan importante el trabajo que desde la JEP y desde la unidad de búsqueda se viene haciendo para diagnosticar los cementerios y poder intervenirlos para recuperar los cuerpos y avanzar en procesos de identificación que nos permitan devolver a las familias los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada. Claro, Adriana, usted de hecho nos decía que eran cerca de 24.000 las personas que pudieron haber desaparecido en medio de toda esa situación. Háblenos de casos puntuales, de esas situaciones que han llegado a la corporación de familias desesperadas buscando a sus seres queridos. Pues nosotros acompañamos muchos casos, pues tenemos obviamente, como les decía, los casos de las ejecuciones extrajudiciales, que es algo que digamos que no se conoce nacionalmente, y es que muchos de los jóvenes, de las víctimas que fueron asesinados por los militares, sus cuerpos siguen desaparecidos, o sea, los militares reconocieron que los asesinaron, reconocieron que los dieron, los mostraron como bajas en combate, pero muchos de esos cuerpos nunca se los devolvieron a sus familias. Ustedes vieron, por ejemplo, el caso de las madres de Soacha que estuvo esta semana, pues hubo la petición de perdón. Las mamás recuperaron los cuerpos de sus hijos años después, pero eso pasa con muchos cientos de víctimas en todo el país. En el caso de acá de Antioquia, nosotros representamos alrededor de 100 víctimas de esos falsos positivos y una gran mayoría de ellos siguen sin recuperar los cuerpos. Ese es un trabajo que ahorita estamos haciendo justo con la que en el marco del caso 03 para que exigirle a los militares que entreguen información sobre el paradero de los cuerpos para que se avance también en la recuperación de los cuerpos en los cementerios. Adicionalmente tenemos el caso de la vereda de la Esperanza, casos de campesinos desaparecidos a finales de los 90. Tenemos pues digamos casos en el Chocó, también en el marco de toda esa estrategia de control paramilitar en el medio y bajo atrato chocuano y antioqueño. Pero por desgracia, pues aquí hay víctimas en todos los municipios, en todos los lugares del departamento. Más recientemente estamos atendiendo los casos de las nuevas desapariciones forzadas, que un poco van quedando en el olvido porque pareciera que no se han cometido, que las desapariciones pararon en el 2016, pero no es así. Hoy tenemos un gran número de desaparecidos. Hoy estamos atendiendo casos del Bajo Cauca antioqueño, donde también con toda esta estrategia paramilitar se han dado nuevos hechos, en el Nordeste, en el Urabá, acá mismo en el área metropolitana de Medellín, muchos casos además ligados a la trata de personas, digamos, a toda esa estrategia de estas nuevas estructuras criminales que están operando en la ciudad y que una de sus estrategias también sigue siendo desaparecer personas como una forma de disciplinamiento, digamos, de terror en los territorios. Ahora,
Otro de los elementos, Adriana, tiene que ver con los responsables de esas políticas. Y hace poco, precisamente allí en la ciudad de Medellín, en el contexto de esta campaña hacia las elecciones locales, aparecía el expresidente Álvaro Uribe enfrentado con algunos manifestantes que le reclamaban ese clamor de muchas de las víctimas. ¿Quién dio la orden? Y él los enfrentó, les dijo, sí, yo di la orden de la Operación Orión. Cuando ustedes escuchan la voz de un expresidente como Uribe haciendo estas expresiones desde las víctimas, ¿qué sensación, qué sentimiento les genera? Pues mira, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que expresó el profesor Rodrigo Umprime en el sentido de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene una gran responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron aquí en Antioquia desde cuando él fue gobernador. Estamos hablando desde el año 1997 que él fue gobernador y que ayudó a expandir todas las cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir, ayudó a expandir el tema del paramilitarismo. Desde esa época nosotros hemos denunciado su responsabilidad con toda esta estrategia paramilitar, su responsabilidad en el asesinato de líderes de derechos humanos como Jesús María Valle, como el Comité de Derechos Humanos de Segovia y Remedios en el nordeste antioqueño, digamos, la persecución en general a los defensores de derechos humanos aquí en Antioquia en ese periodo. Y posteriormente, pues ya como presidente, toda su estrategia ligada a la política de seguridad democrática fue una estrategia de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso concreto de la Comuna 13, pues hay una responsabilidad directa. El presidente de la República, junto con el comandante de la Cuarta Brigada, el general Mario Montoya Uribe, dieron la orden para la Operación Orión y para, digamos, toda esa estrategia de control militar y paramilitar en la zona. Hoy nadie duda de que esas operaciones militares se dieron conjuntamente con el paramilitarismo y ahí hubo desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones. Entonces, claro que tiene una responsabilidad. Él después un poco quieren decir que no fue lo que quiso decir cuando enfrentó a los manifestantes aquí en Antioquia, pero es clara que hay una responsabilidad y creo que él debe escuchar a las víctimas que le han exigido que responda por esos hechos, que diga la verdad, que deje su estrategia negacionista y que asuma la responsabilidad que tiene en los hechos, lo mismo que los militares. Entonces, pues nosotros creemos que eso es un elemento que tiene que ser investigado por la justicia. No puede seguir estos hechos en la impunidad. No puede ser posible que aquí personas con tanto poder como el expresidente, como los militares, sigan justificando su responsabilidad en estas graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros esperamos que desde la Jurisdicción Especial para la Paz y también desde la justicia ordinaria se supere este pacto de silencio y de impunidad que ha reinado alrededor de todas estas personas que son responsables de los hechos que ya el país conoce. Pues, señora directora de la Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda, le agradecemos por estos minutos aquí en Señal de la Mañana. Muchas gracias a ustedes. Solo aclarar que soy coordinadora del área de víctimas de la Corporación Jurídica Libertad y pues agradecerles que ustedes estén dando a conocer estos hechos que favorecen los derechos de las víctimas. Buen día. Pues muchas gracias, coordinadora, y buen día para usted. Son las 7:19, avanzamos aquí en Señal de la Mañana.